Con la llegada de la televisión en 1954, varios periodistas que estaban detrás de los micrófonos pasaron a mirar a las cámaras, llevando el estilo de la radio a la pantalla chica. Fue el caso de ciertos personajes emblemáticos como Arturo Abella o las llamadas Las Teresitas, muy recordadas por su carisma a la hora de informar sobre el acontecer nacional. Ya son muchas las horas de noticias las que han contado el panorama nacional. Y si bien, según la Fundación para la Libertad de Prensa, faltan más canales para nutrir la democracia, cada vez hay más espacios informativos. Pero, ¿quiénes están detrás? Sentarse a ver noticias también es hacer una crítica acerca de lo que se nos muestra. Saber de dónde viene la información, quién la dice, por qué se expone de una u otra manera y además contrastar sus fuentes. Hoy queremos hacer ese ejercicio con los informativos. ¿Qué caracteriza a los noticieros colombianos? Yo soy Cristian Briceño. Y yo soy Karen Suárez. Les damos la bienvenida a Toma el Control. Seguimos los medios para discutirlos Y pensarlos. Esto es Toma el Control. Hoy toman el control dos personas que nos ayudarán a analizar a los noticieros colombianos. ¿Ustedes quieren saber quiénes son? Descubramos de quiénes se trata, veamos. Óscar, gracias por aceptarnos la invitación en Toma el Control. A ustedes por la invitación y aquí estamos listos y dispuestos a cualquier duda o cualquier inquietud que tengan desde el estudio. Mario, bienvenido a Toma el Control. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los televidentes. Bien, nos vamos de una vez con las preguntas. ¿Y qué caracteriza el formato de los noticieros colombianos actualmente? Óscar. Bueno, son varias cosas. No quisiese como extenderme mucho también para darle un espacio a Mario, pero diría que en términos positivos, yo siento que en algunos medios y algunos noticieros de carácter privado, público, o que tienen como la doble figura, le han puesto en algún sentido el foco a las regiones. Fundamentalmente los dos noticieros del mediodía, al menos entre el lunes y el viernes, suelen darle cierto nivel de espacio y de protagonismo a las regiones, y eso hasta hace pocos años no era o no solía ser una constante. Eso desde el punto de vista positivo. Desde el punto de vista negativo, siento que hay un lenguaje oficialista, siento que las versiones que vienen del Ejecutivo o de las otras ramas del poder público tienen prioridad. Y en ese sentido me parece que los noticieros en particular se equivocan. No estamos para ser altoparlantes del discurso oficial, ni estamos para replicar sin ningún tipo de confrontación o verificación lo que se informa y lo que se dice oficialmente desde los organismos del Estado. También siento que gran parte digamos, de las historias y de los hechos que se publican en estos medios de comunicación tienen una intención fundamentalmente de generar en la audiencia emociones, emotividades, mover las sensaciones, y eso a veces puede llegar a ser un error, porque el principio fundamental del periodismo debería estar en función de la activación de la inteligencia y no necesariamente de las emociones. Bien, Mario, por su parte, ¿qué cree que caracteriza a los noticieros colombianos actualmente? Bueno, los noticieros nacionales habría que dividirlos entre los noticieros de la televisión privada y la televisión de sistema mixto, pensando en el Canal 1. Mientras los últimos tipo CMI a mediodía y en la noche mantienen la estructura, digamos, tradicional de noticiero, presentador, nota, secciones, etcétera, pensando en una cantidad diferenciada de informes. Los noticieros privados, en cambio, optaron por darle privilegio a la voz.
Hace poco teníamos la oportunidad de analizar los dos noticieros de los canales privados y lo que encontramos son noticieros fundamentalmente radiales, donde el énfasis no está en la imagen, no está en mostrar, no está en dejar ver, no está en permitir a las audiencias que conozcan a través de la imagen lo que está sucediendo, sino está fundamentado en voces. ¿Cuáles voces? Unas voces que están más pensadas desde el punto de vista del Star System, pensando un poco más en los presentadores. Hay mucho protagonismo de los presentadores no están para eso en un noticiero de televisión. Han florecido varias secciones que también son fundamentalmente radiales, aquellas que hablan de política, donde otra vez es más importante la presencia de quién habla, de quién se dirige a la audiencia que las mismas informaciones, y son informaciones dichas en ese tono de rumor y en ese tono confidencial, pensando más en la voz que en otra cosa. Entonces, desde esa perspectiva, los noticieros de los canales privados están dejando de ser fundamentalmente noticieros de televisión para ser noticieros de radio, y por eso hay tanta empatía cuando las cadenas de radio se unen a los canales de televisión y se entienden perfectamente porque no están hechos para televisión sino para radio. Entonces un noticiero de televisión pasa muy bien en radio sin ningún problema porque la imagen no cuenta, la imagen no importa, y entonces uno entiende por qué las audiencias se van a otro lado a ver para comprender. Y por otro lado, desde el punto de vista del contenido, la pretensión de los noticieros privados en contravía con los noticieros del canal mixto, mientras el primero acude a las fuentes tradicionales, los noticieros de los canales privados se centran exclusivamente en 2 o 3 narrativas, sin que por ello signifique que haya profundidad, permitiendo la aparición otra vez, del Star System, es decir, de las figuras del canal, que presentan sus propias secciones y que siguen siendo radio, y que no obstante que aparezca la imagen de la entrevista, sigue siendo radio, y en esa idea consideran que lo importante podría ser el prestigio, el nombre o el reconocimiento del periodista y no el contenido periodístico. En un momento regresamos con nuestros invitados Óscar Durán y Mario Morales aquí en Toma el Control. No todas las noticias caben en un noticiero, aunque eso parezca en los informativos de mediodía. Varios académicos han identificado lo que muchas veces motiva a que un suceso esté en una emisión de noticias. Un suceso debe ser actual, ser extraño, tener implicados llamativos, ser cercano a la audiencia, tener un protagonista visible, tener conflicto, tener suspenso, mostrar las consecuencias de algo que alguien hizo, tocar temáticas sexuales, emocionar, hablar de progreso. Estamos de regreso con nuestros invitados Óscar Durán y Mario Morales conversando sobre los noticieros en la televisión colombiana. Óscar, concretamente, ¿qué tan independientes son los noticieros hoy en día y podríamos hablar de algunos casos particulares? Yo creo que al menos los privados, pues el nivel de independencia es mínima. Y ya no lo hablo en términos digamos, de polarización política, sino en términos de oficialismo. Un poco también seguro, preocupados por eso que planteaba Mario en la respuesta pasada, de que ellos fueron conscientes que vendieron temor, que vendieron miedo, terror, que supieron envolver muy bien la muerte y el riesgo que había y que hay en medio de esta pandemia. Y obviamente lo que hemos evidenciado, al menos a partir de algunos estudios que se publicaron ayer o esta semana en la Fundación para la Libertad de Prensa, que implica que detrás de los mensajes o de los buenos mensajes en muchos medios de comunicación y en redes sociales y en seguidores o en personas que tienen cierto nivel de influencia, es que están pagados. O que están perfilados para poder identificar mejor quiénes hablan bien o quiénes hablan mal. Y dentro de ese paquete pues hay directores de medios de comunicación de una y otra tendencia. Entonces, a mí me queda la sensación de que evidentemente la independencia o la capacidad de buscar al menos cierto nivel de neutralidad es muy difícil conseguirla.
Tal vez hay casos todavía que guardan o que al menos le permiten a uno cierto mensaje de optimismo. No sé, el caso de Noticias 1, aunque no tiene el mismo nivel de impacto como tenía o que cuando tenía, cuando hacía parte digamos, del Canal 1 y demás. Pero evidentemente en general lo que uno ve ahora no es necesariamente una versión medianamente cercana a la neutralidad. Ahora, también es cierto, y ese es otro debate, que a veces uno como audiencia le pediría más a los directores o a los dueños de los medios de comunicación honestidad más que objetividad, sobre todo porque ese es un concepto muy complejo. Hay colegas y hay estudios que establecen que es imposible alcanzar o lograr esa objetividad que tanta gente llama o reclama de los medios de comunicación. Y a veces prefiere uno como audiencia que el medio o el director o el presentador o el periodista le diga a una desde qué orilla habla y que al menos abra las cartas y establezca esa relación de profesionalismo o de honestidad de decirte esto es lo que yo creo o esta es la línea editorial en la que nosotros nos centramos. Pero también es cierto, y lo decía Mario en alguna respuesta, que eso sigue creando, obviamente, estas divisiones porque la gente únicamente consume aquel o aquellos medios en los que cree que hay cierto nivel de conciencia. Pero no sé, yo vengo pensando desde hace rato que el cuento de la objetividad, de la neutralidad o de la búsqueda de la verdad absoluta es muy difícil, es muy relativa. Y a veces uno sí prefiere que le hablen desde la honestidad. Eso obviamente pues, podría establecerse como en una sociedad utópica o perfecta, sobre todo porque nos hemos dado cuenta que evidentemente todos los medios de comunicación o muchos de los periodistas que están detrás de estos noticieros cruzaron hace rato la línea del periodismo y hoy son más activistas políticos que cualquier otra cosa. Mario, concretamente, ¿qué tan independientes son los noticieros en Colombia? En 1954, 55, desde Actualidad Colombiana y el Reporter Eso y demás, los noticieros de televisión han respondido a lógicas de sus financiadores y de sus patrocinadores. Entonces han ido pasando de mano en mano de las multinacionales a las casas políticas, a los grupos financieros, a las empresas de telecomunicaciones y a los estamentos de poder económico que encuentran en los noticieros un soporte de su ideología para garantizar que su negocio sobreviva. Luego, la independencia aquí en nuestro medio no ha existido. Siempre hay que preguntarse independiente con respecto a qué o con respecto a quién. Ahora, los canales privados podríamos decir que son los menos independientes dentro de todas estas dependencias que decimos tienen los noticieros en razón de la pauta, de su financiación, etcétera. Entonces, entre más compromisos en el país tengan sus financiadores, pues más compromisos tiene la agenda del medio y más compromisos sienten los periodistas cuando escriben una nota. Entonces, muy particularmente en el caso de RCN, donde la organización Admiral Ule tiene tantos intereses, o del canal El Tiempo, donde la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo tiene tantos intereses, ahí Caracol sale un poquito mejor librada en la medida que el Grupo Santo Domingo tiene sus intereses más afuera que adentro, y entonces sus medios en radio, prensa y televisión pueden respirar un poquitito porque no están atados a las ampollas y a las cáscaras de huevo que están pisando los periodistas todos los días cuando trabajan sus notas. Luego, los intereses están y es claro también para las audiencias que para eso están, ¿verdad? Un canal como particularmente RCN que ha declarado pérdidas económicas en momentos determinados, se mantiene por los intereses de sus dueños para que se mantengan los otros intereses que le permiten subsidiarlo. Un periodista cuando se declara como tal o funge como tal debe desligarse públicamente, en su interior tiene derecho a pensar todo lo que quiera, pero públicamente tiene que desligarse ideológicamente indistintamente del medio con el cual trabaje. El medio puede tomar la decisión que quiera,
pero eso no debe contaminar la información. Lamentablemente, lo que hemos visto en los últimos años, que está más enraizado, ha sido general. El siglo XX fue un ejemplo clarísimo de esa toma de la ideología sobre la información, pero en los últimos años, y particularmente en los 2 últimos años, lo que hemos visto, digamos, en los últimos 4 años, a partir del plebiscito por la paz, lo que hemos visto es que muchos periodistas salieron del closet y se declararon activistas, ideólogos y demás, detrás de una pretendida libertad de expresión, y el periodista de información, no el de opinión, el de información, pierde el derecho de declarar públicamente sus intereses si se considera periodista. Si no quiere seguir fungiendo como periodista, se quiere dedicar al activismo, como hemos visto en esa puerta giratoria perversa que existe en nuestro país, pues que se dedique a las oficinas de prensa y a defender desde el activismo, desde los partidos políticos, las ideas que tenga, por cualquiera que sean, sin importar cuál sea, tendría todo el derecho. Pero a lo que no tiene derecho, y eso lo tienen que reclamar las audiencias, no tiene derecho a mezclar su ideología, su activismo, su participación partidista con la información, y lo hacen además de manera absolutamente descarada. Ahí no pierden ellos, ¿verdad? Porque ellos seguramente ganan en visibilidad en Internet y son contratados en una paradoja de los dueños de los medios que creen que eso es periodismo. Okay. No, lo que pierde es el periodismo y lo que pierde es la democracia. Quienes pierden son los ciudadanos con este tipo de periodistas que van en desmedro del ejercicio periodístico, que lo contradicen, que lo niegan, que lo contaminan y lo perjudican con esas posiciones políticas a las cuales no tienen derecho si son periodistas de información. Ya regresamos con nuestros invitados en esta interesante conversación. Por ahora, Cris, ¿qué tenemos? Gracias, Karen, por la conversación que estás teniendo hoy con nuestros grandes invitados. Yo pienso que algunos medios de comunicación difunden la línea editorial y la dan a conocer a sus audiencias, pero asimismo las audiencias a veces son quienes deciden elegir un noticiero o un medio de comunicación bajo sus propios criterios. Por ejemplo, en Canal 13, ustedes saben que lo nuestro es la cultura, las regiones y la juventud. Pero dado a estos temas de pandemia, decidimos apostar a una propuesta informativa diferente. Veamos la nota. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. Enlace 13 nació como un programa para dar información en todo lo que tuviera que ver referente al COVID-19. Ahora con esta nueva realidad y con que ya pasamos la cuarentena, pero tenemos que asumir que seguimos con el COVID y que nos va a tocar vivir con él, lo que pretende el informativo Enlace 13 es mostrar lo que está pasando y cómo actuar en esta nueva realidad post-pandemia. En los noticieros tradicionales pues no vemos mucho el protagonismo de estas regiones. El objetivo nuestro es que estas regiones se vean reflejadas aquí en el informativo Enlace 13, lo sientan como suyo y se puedan ver más tiempo en pantalla y pues obviamente sepan lo que está pasando en esas regiones. Y ahora los mismos televidentes tienen la oportunidad de participar contando sus historias y obviamente van a tener el apoyo de nuestros reporteros y de nuestros corresponsales en esas regiones para que sientan este informativo, como te decía hace un rato, como suyo. Es un desafío por donde lo miremos. Primero porque el informativo no existía como tal en el Canal 13 y eso es algo de lo que nos sentimos orgullosos porque finalmente el canal está dando otra opción para los televidentes que hacía falta y que siempre va a hacer falta en un canal. Eso por un lado, pero por otro lado ha sido un reto porque trabajar en esta época es mucho más complicado. Si bien es cierto tenemos la virtualidad y podemos hacer o jugar con las videollamadas y ese tipo de cosas, pues en los lugares a donde nos estamos basando más que todo es en los corresponsales, en las personas que están allá, que obviamente tienen también todos los protocolos de bioseguridad para hacer sus entrevistas y su protección para ellos mismos y para los equipos que llevan, y también con los periodistas que tenemos aquí desde Bogotá. Todo se cumple bajo los más estrictos protocolos, pero es complicado, porque pues la gente hasta ahora se está acostumbrando a hacer este tipo de entrevistas diferentes, a que ya no, el distanciamiento social pues no permite muchas cosas. Entonces todo es un proceso que creo que no solamente de aquí, sino que toda la televisión tiene que amoldarse precisamente a esta realidad que ya nos tocó vivir y con la que nos toca convivir de aquí en adelante.
Las personas que vean Enlace 13 se van a encontrar con esa otra cara del país, con esa otra parte del país que poco se conoce y con historias muy lindas, que de verdad si no fuera así, digamos, no sería tan fácil que la gente se enterara de lo que está pasando. Y ese es el diferencial de Enlace 13, que con esto que estamos haciendo estamos aportando a esa televisión que permite ver un país completo. Bien, esto fue todo aquí en Enlace 13, el informativo que une a las regiones. Los esperamos en nuestra próxima emisión y los dejamos entonces con la programación del Canal 13. Les cuento que, como siempre, Cristian estuvo muy juicioso revisando nuestro buzón de defensor al televidente, en donde ustedes nos hacen llegar quejas, sugerencias y reclamos. Veamos con qué se encontró hoy Cristian. Así es, Karen, he encontrado cosas muy interesantes en nuestro buzón. En esta ocasión nos escribió Olga Lucía Pinzón. Veamos su comentario. Buenos días. Quiero poner en conocimiento de ustedes una iniciativa de solidaridad y voluntariado que surgió desde que inició la pandemia. Se llama Red de Apoyo Psicosocial. La veo por las redes y sé que es algo que creció y ahora está a nivel nacional. El número que figura como contacto es 314-363-2086. Hola Olga, nos gusta mucho que nos escribas y nos sugieras contactos. Muchas gracias por tu recomendación. La tomaremos en cuenta para nuestros contenidos. Te invitamos a ver Enlace 13, nuestro informativo regional donde este tipo de iniciativas tienen lugar. Gracias por estar pendiente de todos nuestros contenidos. Queremos invitar a todas las personas a participar de la televisión pública. Por favor, escríbanos a defensor@canal13.com.co y opinen también a través de nuestras redes sociales con el numeral Toma el Control. Continuamos con nuestro programa. Es momento de Enseñando la Seña, la sección en la que Cristian nos explica palabras clave en lengua de señas colombiana. Vamos a aprender 2 palabras nuevas. De una llevamos hablando todo el programa y la segunda es esa carnada para llamar nuestra atención. Y de acuerdo al programa de hoy, hemos escogido 2 términos para enseñarles en lengua de señas. Pero antes de eso, quiero hacerles una aclaración. Una de ellas no es una seña, es una descripción. Iniciemos. Noticiero. Ubicas las manos como una pantalla de televisión y luego tu mano así, en la cara con estos 2 movimientos. Noticiero. La siguiente es la expansión. Primicia. Pantalla de televisión, la seña de primero y luego difusión. Primicia. Se parecen un poco entre las 2. Practiquen con mucho esfuerzo y lo lograrán. Continuamos con nuestros invitados Óscar Durán y Mario Morales conversando sobre noticieros en la televisión colombiana. Mario, ¿deben ser los noticieros explícitos frente al público con respecto a su línea editorial? Bien, esa ha sido una discusión de largo aliento, hablando particularmente de empresas privadas, pensando en los derechos que tienen las empresas privadas. El asunto no puede ser como tan de puertas abiertas o de tanta libertad como que yo soy el dueño, entonces yo tengo derecho a decir lo que quiera. Me parece que el asunto se tiene que manejar dentro de unos límites, dentro de unas recomendaciones que son, entre otras, las siguientes. La primera, debe existir una pared absoluta entre información y opinión. Y no solo debe existir de cara al televidente, sino dentro de la redacción. ¿Eso qué significa? Que no puede haber periodistas que hagan información, que opinen simultáneamente. Las 2 cosas no son compatibles y esa tentación que le gusta tanto hoy a los periodistas le está haciendo mucho daño al periodismo. Eso de anticipar mi comentario, lo que yo pienso y después sí contar, contamina para siempre la información porque las audiencias ya la reciben sesgada, ya la reciben viciada de nulidad. Luego, al interior o dentro de los noticieros debe existir una real pared y decirle al periodista: tú quieres ser periodista de información, ven a la parte de información. Quieres ser periodista de opinión, tienes todo el derecho, pero además necesitas también la experiencia. Sé periodista de opinión, pero no puedes mezclar
simultáneamente, y no digo en el mismo noticiero, sino en la misma época, a los periodistas de información y de opinión. Lo segundo es que como esas esclusas no están tan claras en los noticieros, el periodista asume que puede opinar y meterle comentario, y asume que la nueva información o los nuevos formatos pasan por su opinión personal, y su opinión personal, hay que decírselo en la cara con toda la claridad a los periodistas, no es importante. Al periodista hay que decírselo con toda la claridad: tu opinión no es importante, no nos interesa tu opinión, ¿verdad? Tú no eres periodista de opinión, tú eres periodista de información, no nos interesa qué piensas al respecto. Lo que te pedimos es que narres lo que está sucediendo y que te despojes de todas estas creencias y de todos estos prejuicios y de toda esta posverdad, que es al final lo que sucede, y presentes la información lo más cercanamente posible a la realidad y con la mayor honestidad posible. Eso es lo primero. Lo segundo, en esa idea de separación, debe existir también una pared con la parte administrativa y con la parte gerencial. No debe haber ningún tipo de diálogo entre el periodista, ni quien maneja la pauta, ni el director, ni quien maneja la parte administrativa. El único contacto del periodista son los ciudadanos y las fuentes a las cuales acude. Pero decirle a un medio, mira, es que tú eres el dueño, puedes decir lo que quieras, no. Y lo tercero, los noticieros de televisión deben, y esta es una exigencia ciudadana, democrática, separar también en tiempo las narrativas que son de información y las narrativas que son de opinión, de tal manera que en un momento determinado, eso ya sucedió en la televisión colombiana en los 80s, el director o el presentador dice: hasta aquí la información, a partir de este momento está nuestro director con el comentario editorial, o a partir de este momento tenemos un columnista invitado, o a partir de este momento tenemos un experto invitado. Y entonces, a partir de ahí, comenzar una sección de opinión de tal manera que el ciudadano está advertido y verá si la consume o no, y verá si la ve o no. Y lo cuarto, no fletar, entre comillas, su agenda de invitados para disfrazar la posición del medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en los noticieros de televisión? Invitan a analistas o invitan a expertos que son afines a la línea editorial del noticiero, y entonces parece que estuvieran recurriendo a otras voces, pero no están recurriendo a otras voces, sino están recurriendo a las mismas voces que piensan lo mismo, que refrendan lo mismo, porque además los invitan porque saben que piensan lo mismo. Y eso es perfectamente nocivo, ¿verdad? Eso es pernicioso desde el punto de vista editorial, porque estamos engañando a las audiencias y le estamos diciendo analista, y analista es el que toma distancia, y muchos de los analistas hoy están inmersos en ideologías, en activismos, en contratos con el Estado, incluso en familiaridad con agentes del Estado. Y esa es una cosa altísimamente preocupante. Hoy más que nunca lo que vemos es que los periodistas tienen muchos vínculos comerciales, afectivos, familiares, matrimoniales, parentescos, que los ciudadanos no conocen, y los parentescos inciden. Eso habla de ausencia de independencia. Entonces, en esa ausencia de independencia y de claridad frente a las audiencias, esos periodistas, esos directores deciden qué va y qué no va, respetando su línea familiar, su lazo de sangre, y el televidente no se da ni siquiera por enterado. Luego, si los medios quieren hacer publicidad, propaganda, tienen todo el derecho a hacerla, háganla, pero díganle a los ciudadanos que van a hacer, pero que no disfracen eso de noticiero de televisión o de información televisiva. Bien, Mario, agradecemos mucho su presencia en Toma el Control. Gracias por brindarnos este espacio. Con mucho gusto, hasta siempre. Saludos a los televidentes. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio en Toma el Control. No, a ustedes por la invitación, a Mario por compartir este espacio, y a los televidentes por estar allí pendientes de lo que ocurre en Canal 13. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Karen. Muchas gracias a nuestros invitados por tan interesante charla. Como conclusión, quiero mencionar que es importante que tengamos una postura crítica, analítica, y ampliemos nuestra perspectiva alrededor de los noticieros en Colombia. Ya vimos que no siempre son objetivos y responden a una línea editorial.
Con esto llegamos al final del primer capítulo en el que analizamos a los noticieros colombianos. Si se lo perdieron o llegaron tarde, pueden verlo completo en nuestro canal de YouTube de Canal 13 Colombia. También vivan el universo completo en nuestros canales digitales. Hasta pronto y a informarse con responsabilidad.